Milenio se ha reunido siempre, hermano. Así que qué importante es para nosotros los cristianos estar en la casa de nuestro Dios para poder, hermanos, recibir su palabra. Hermano, el otro día, el domingo pasado, estábamos meditando sobre las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Y estábamos mirando unas 7 bendiciones donde Dios nos puso, donde Dios nos ha trasladado, donde ya Dios lo ha hecho por nosotros. Y hoy vamos a ver, tengo tengo unas 15 más, no son todas, pero no significa que todas las vamos a ver, así que no tenemos prisa por terminarlas. Así que estas son bendiciones espirituales en Cristo. Vamos a orar antes de comenzar, hermanos, en la lección. Oremos. Padre que estás en el cielo, bendice este día, Señor, la lección, Señor. Te pido que me uses, Señor, como instrumento en tus manos. Te pido también, Señor, que nos des, incluyéndome a mí, un corazón, Señor, atento, Señor, un oído inclinado para recibir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dejado. Gracias por poder meditar en ella, por poder predicar, por poder, Señor, ser instruidos en ella, Señor. Gracias te doy en Cristo Jesús. Bendícenos, Señor. Amén, amén. Hermanos, vimos aquel día 7 bendiciones espirituales. Hoy vamos a ver posiblemente unas 10 más si tenemos el tiempo. Y vamos a comenzar, hermanos, con unas bendiciones que Dios nos ha dado. Estos son, hermanos, los lugares donde Dios nos ha puesto. Y vimos, hermanos, que la base de todo esto, de estas bendiciones donde Dios nos ha puesto, es por su gracia. Leíamos Efesios 2:8 en adelante. Y allí en Efesios decía, mejor vamos a ir a Efesios, que es la base, sería la base de nuestra salvación, de nuestra posición, diríamos, donde Dios nos ha puesto. Me parece que no la tengo aquí en esta nota, pero me parece que es Efesios, es el capítulo 2 y me parece que es el verso 8, correcto, del 8 en adelante. Qué bueno que los hermanos ya tengan memorizado estos textos, hermanos. Estos textos son esos. Toda la Biblia, hermanos, debería estar en nuestro corazón, pero sabemos que nuestro hard drive, nuestra memoria, hermanos, ojalá no esté saturada, pero está muy ocupada con otras cosas. Entonces por eso leemos todo el tiempo, porque no la memorizamos todo el tiempo. Entonces por eso el cristiano debe leer todos los días, porque si yo me memorizara toda la Biblia, pues ya no tuviera que leerla, simplemente tuviera que recorrerla, tuviera que, como aquellos animalitos que son rumiantes, tendría que traerla otra vez y meditar en ella. Entonces, pero estos, hermanos, son unos textos que el hombre de Dios, el cristiano, debería memorizarlos. Dice Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios. Hermano, esta es la base de nuestra salvación. Esta es la base también más adelantito, allá en Tito, como le digo, no creo que Tito 3:5. Tito 3:5. Y estos no son los únicos pasajes donde hablan de nuestra salvación, sino que dice Tito 3:5. Y vamos a leer muchos pasajes hoy de la Biblia. Creo que hay muchos pasajes de la Biblia que leer. Así que Tito 3:5, nomás estoy dando esto como base. Y dice Tito 3:5, dice, nos salvó. Si usted va a ver a través de la lección del domingo pasado y de hoy, va a ver que la palabra de Dios nos da y dice nos salvó. Es una obra de Dios hecha en nosotros. Es una obra de Dios. El texto atrás dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, es un don de Dios.
es un don de Dios. Hermano, yo meditaba, y vale la pena retardarme aquí un poco, meditaba en aquellos hombres. Yo no sé si usted vio una vez a unos hombres yo no sé si en qué país fue, pero que ellos se quedaron atrapados en una mina. Estaban ellos muy profundo en la tierra. En Chile fue. Y estos hombres estaban atrapados en aquella mina. Hermanos, ellos no tenían cómo salir de ahí. Ellos, hermanos, estaban atrapados. Ellos prácticamente no sé cuántos hombres eran. Pero es curioso porque ellos estaban y ellos daban que ya estaban. Ya nadie los iba a sacar. Entonces alguien tuvo que venir. Dios le dio inteligencia a otros hombres. Inmediatamente crearon un tubo, escarbaron, llegaron exactamente donde estaban ellos. Y aquellos hombres, hermano, a través de aquel tubo, hay videos de esos muy interesantes. A través de ese tubo fueron y lo sacaron para arriba. Ellos fueron extraídos. Así fue exactamente la salvación que Dios nos dio a nosotros. Es basada no en nuestros méritos, no en nuestros sacrificios. Hay una parte en Isaías que dice que nuestros sacrificios, dice que nuestras justicias, si las queremos aplicar para ganar los méritos con Dios, dice que son como un trapo de inmundicia. Hermanos, si usted va al Antiguo Testamento y usted investiga que era trapo de inmundicia, que el profeta Isaías se le llamaba a dos cosas, trapos de inmundicia. Uno de ellos eran las ropas de los leprosos. Los leprosos estaban en un lugar solos. Un pariente llegaba a alimentarlos, pero no podía acercarse a ellos. Entonces lo que le quiero dar a entender que así son nuestras justicias delante de Dios. Cuando queremos ganarlos el favor de Dios en nuestras obras, como lo hizo Caín. Entonces, hermanos, sabemos ya que la salvación es por gracia. Y Tito dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Por supuesto, ya estando ya redimidos, ya comienza otro proceso que no vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar de bendiciones espirituales donde Dios nos ha puesto. Ya dimos la base que fue a través de la fe. Nosotros a través de la fe pudimos llegar al conocimiento de Dios. Así que acompáñame, dice, tengo una nota aquí que dice, capacitados y guardados y glorificados en Cristo. Vaya a Romanos, es una posición donde Dios nos ha puesto. Vaya a Romanos 8:28. Romanos 8:28. Este pasaje también es conocido. Romanos 8:28, vamos a leer 8:28 hasta el 39. Son varios versículos, pero vale la pena leerlos porque aquí nos muestra que una de las bendiciones espirituales es que hemos sido guardados y glorificados en Cristo Jesús. Dice el 28, vamos a leer, dice, y sabemos, dice 28, vamos a leer, estamos leyendo Romanos 8:28, es muy conocido, y vamos a leer hasta el 39, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. 31 dice, hace una pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. 34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y hace otra pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y viene una serie de cosas que uno puede pensar que estas cosas lo van a llevar a uno a la perdición. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hermano, cuando ponía este ejemplo, yo me voy a detener ahí un poco, ponía este ejemplo yo el domingo pasado. Hermano, cuando usted va a cruzar un lugar peligroso, usted como padre, y están sus hijos pequeños, usted va a llevar a su hijo por una calle muy transitada. Yo no sé si ha ido a El Salvador, pero para cruzar las calles, ahí en El Salvador tiene que ser bastante listo, porque si no se lo pasan llevando. Y en muchas partes del mundo así es. Imagínese usted un niño que usted va a cruzar con su hijo la calle. Hermano, usted como padre lleva a su hijo o su hijo lo lleva a usted. O usted le dice, ay, si quieres cruzar, te cruza. No. Nosotros es lo mismo, dice, ¿quién nos separará? ¿Quién será el que abre una brecha entre nosotros? Y comienza a mencionar una serie de problemas que ocurren, de situaciones que le pueden llegar a los cristianos. Dice, ¿quién? Estoy leyendo 8:35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia o persecución. Hermanos, quizás nosotros no hemos tenido persecuciones, hemos tenido tribulaciones, angustias. Dice, o hambre. Hermano, para serles sincero, yo nunca he pasado hambre por el evangelio todavía, pero Pablo sí las pasó. Hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Hermano, ¿para qué era la espada? No era para acariciarlo. La espada en ese tiempo era, dice Pablo, ni siquiera eso nos podrá separar del amor de Cristo. Ni siquiera eso. Esa es la unión del cristiano con Cristo. Dice el 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. 37 dice, antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. Hermano, ¿hay quien puede pensar de que el diablo viene y se lo puede llevar a usted? El diablo viene y le arrebata las ovejas a Dios. Hermano, qué error. Horror pensar eso. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y esta es la base de la lección. Somos protegidos, somos guardados en Él. Entonces, hermanos, ya con este texto ya podemos ver las bendiciones de donde el Señor nos ha puesto. Mirábamos 7 bendiciones el otro día. Vamos a ver hoy, no tengo prisa, hermano, por terminar esto. Así que si otra vez se presenta la oportunidad, la vamos a terminar. Una de las bendiciones, hermano, que Dios nos ha dado. Una de las bendiciones que Dios nos ha dado es que Dios nos ha dado ciudadanía celestial. Ciudadanía celestial. Nuestra verdadera patria es el cielo. Aquí, hermanos, somos peregrinos. Nuestra vida terrenal, nuestra vida pasajera, hermanos, somos peregrinos. Peregrino, hermano, es alguien que va de pasada. Alguien que no tiene un lugar fijo en este lugar. Dice Filipenses, vaya Filipenses, hermano, 3:20. Dice que Dios nos ha dado, tenemos ciudadanía celestial. Hermano, ¿cuántos quisieran tener ciudadanía de algún país? De algún país de Estados Unidos o de otro país o de España. Gente, hermano, inmigra a muchos países y ellos ansían tener una ciudadanía. Uno paga
uno paga, hermano, cantidades de dinero por obtener ciudadanía en otro lugar. Uno paga, los que son ciudadanos aquí saben que han pagado sus buenos dolarianos para ser ciudadanos de Estados Unidos. O si usted quiere ser ciudadano de otro lugar, de España, de Inglaterra, hermano, es un dolor de cabeza, es un trajín burocrático interminable. Entonces, pero mire usted Dios, ¿dónde nos ha puesto a nosotros? De una forma gratuita. Hermano, estos pasajes, estas bendiciones nos deben de servir a nosotros para meditar el lugar donde Dios nos ha puesto, para pensar más acerca de esto. Entonces dice Filipenses 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa sería la bendición número 8, donde Dios nos ha puesto. Y que yo le dé números aquí no significa que son las únicas. Tenemos ciudadanía. Dios inicia una nueva obra en nosotros. Dios comienza a trabajar una nueva obra en nosotros. Esa es la 9. Dios comienza a trabajar en nosotros. La salvación es el inicio de una obra de transformación que Dios mismo completará. Hermano, en el aspecto de la salvación, una posicional, Dios nos ha puesto en lugares. Pero nuestra vida, cuando usted le habla del evangelio a alguien, hermano, ese comienza su vida, comienza a caminar. Es como cuando un bebé que nace, un bebé no puede desnacer de vuelta. Un bebé comienza otra vez, solo llora, pasa solo dormido al principio. Dicen que un bebé recién nacido pasa 2 horas despierto al día, de allí solo dormido. Entonces dice este pasaje, vaya allí a Filipenses 1:6. Dios inicia una obra. Así, hermano, Dios tiene que iniciar una obra en nosotros. La salvación es el inicio de una obra de transformación. Es una obra transformadora que Dios inicia. Filipenses 1:6, que dice este pasaje. Dice Filipenses 1:6, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará. Hermano, yo no estoy diciendo que nosotros los cristianos debemos quedarnos pasivos, viviendo una vida gris, monótona. Dice, Él comenzó la obra. Por supuesto, hay en otros pasajes que Dios nos habla a nosotros a actuar. Desde el ángulo humano, Dios nos habla a nosotros a actuar. Pero desde el ángulo divino es obra absolutamente de Dios. Dice 1:6, dice, estando persuadido de esto, lo leo otra vez, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Hermano, todo pecado, todo mal hábito que podamos tener, hermano, Dios mismo perfeccionará esta obra. Dios mismo lo hará en nosotros. Como le digo, esto no nos lleva a vivir una vida pasiva, una vida licenciosa o una vida gris. Dice, Dios nos dio algo más. Y Dios nos dio una conciencia limpia. Es otra bendición que Dios nos dio. Dice, Cristo limpia nuestro interior de la culpa y del peso del pecado. Hermano, el hecho de que muchas veces, hermano, todos los pecados Dios los ha perdonado. Muchas veces nuestra conciencia nos dice, pensamos que no. Pero la palabra de Dios, hermano, afirma, dice que Dios nos ha dado una conciencia limpia. Vaya a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Así que hoy gozamos una conciencia limpia. Dice, el 14 dice,
cuanto más, no voy a esperar que llegue porque voy un poco rápido, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Allá en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, llevaban animalitos, se llevaba todo eso. Y era a través de animales, era a través de novillos, de cabrillos, de todo eso. Ahora dice, cuanto más la sangre de Cristo, cuanto más la sangre de Cristo nos limpiará. En otras palabras, Dios nos limpia, quita todo peso del pecado. Hermano, el pecado es un peso. Es un peso. Hay una parte allá de Hebreos que dice de todo peso del pecado. No vamos a ir allá, pero dice, despojémonos de todo peso del pecado. Hermano, ¿qué pasa si usted quiere correr una maratón y lleva 100 libras encima? Si de por sí no la puede correr uno si no tiene el entrenamiento adecuado. Ahora imagínese llevar un peso. El pecado es un peso. El pecado, hermano, da depresión. No voy a ir allá, pero se acuerda una época donde David pecó. Asesinó a un hombre, cometió pecados capitales y no los había confesado. Y él dice, mis huesos se secaron. Llevaba un peso encima. Entonces, esta parte dice dice el 14, dice, leamos, vale la pena, dice, cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de toda obra muerta para que sirváis al Dios vivo. El pecado es un peso. Entonces dice, nos dio la conciencia limpia. Otra cosa, hermano, que Dios hizo, y tuvimos una clase en los últimos tiempos, que Dios hizo, que Dios nos dio a través de esto, fue dones espirituales. Hermanos, dones espirituales. Los dones espirituales únicamente, pues la palabra dice dones espirituales, únicamente y exclusivos para el creyente. Hermanos, vaya allá, dice, Dios capacita a cada creyente con habilidades para servirle y edificar a otros. Dios nos dio dones a nosotros. Nos dio, no digo nos va a dar, hermano, Dios nos dio. Que los administremos es otra cosa. Pero lo que estamos hablando es algo posicional donde Dios nos ha puesto. Dice, vaya allá al 1 de Corintios 12:7. 1 de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12:7, vamos a leer del 7 al 11. Dios capacita a los creyentes para servirle y edificar a otros. 12:7. Vamos a leer del 7 al 11. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dice, dones de sanidades por el mismo Espíritu. El 10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Y el 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno mismo, un mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular con quien quiere. Dios nos ha puesto, me parece que tuvimos una clase, yo creo que se recuerdan, en los últimos domingos, que hay una parte de aquí más adelante que dice que estos dones son para edificación de otros, para administrarlo a otros. No es para ganarme yo, que me miren lo que yo hago, ni nada de eso. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado habilidades, bendiciones espirituales que Dios nos ha dado.
Dios nos ha dado habilidades. Vamos a ir a otro. Hechos luz en el Señor. Hechos luz en el Señor. Dice, pasamos de las tinieblas a hacer luz. Ahora vivimos para reflejar a Cristo. Vaya allá aquella escritura, Efesios 5:8. Es un pasaje que debe ser muy, muy conocido también. 5:8. Dice así la escritura, Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y luego dice, andad como hijos de luz, hechos luz en el Señor. En otras palabras, pasamos de las tinieblas a ser luz. Vivíamos en las tinieblas, dice su palabra. Y ahora en Cristo vivimos para reflejar la luz. Dijo, allá en Mateo dice, vosotros sois la luz del mundo. La luz, un mundo que vive en oscuridad. En oscuridad. Hermano, yo no sé si usted ha caminado, allá donde nosotros allá en El Salvador era muy conocido que la gente no tenía lámparas para caminar. No había luz. La gente, hermano, andaba los dedos todos llenos de trompezones en las piedras, todos golpeados, se caían a medianoche. Exactamente como anda este mundo, en tinieblas, en oscuridad. Pero nosotros los cristianos dice que somos hechos luz en el Señor. Esa es la bendición número 13 que tenemos. Otra bendición, mire, recibimos la mente de Cristo. Recibimos la mente de Cristo. Ahora nosotros ya no pensamos como piensa el mundo, recibimos la mente de Cristo. Podemos pensar y discernir según los valores y principios de Dios. Vaya allá a Corintios, 1 Corintios 2:16. Dice, porque, es una pregunta, porque ¿quién conoció ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mire lo que dice ahí, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros, es una palabra que trasciende, no nada más aquella iglesia de Corinto, sino es una palabra que trasciende a nosotros. Y dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Otra cosa que es otra bendición que tenemos, poder sobre el pecado. Antes éramos esclavos del pecado. ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que no es libre. Es alguien que está atado a alguien más. Ese es un esclavo, no es dueño de su vida. Dice, ya no estamos bajo el dominio del pecado, podemos vivir en santidad. Ahora podemos vivir en santidad. Ahora la luz del Evangelio nos ha alumbrado. Vaya allá a Romanos 6:14. Tenemos el poder sobre el pecado. Dios nos ha dado el poder sobre el pecado. Romanos 6:14. Dice 6:14, dice, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará más de nosotros. No será Señor. Señor es alguien, ahora nuestro Señor es Cristo. Antes el pecado se enseñoreaba de nosotros. Íbamos para donde las corrientes del mundo, para donde nuestra carne nos decía. Ahora ese pecado ya no se puede enseñorear más de nosotros. Ahora nosotros, dice el pasaje atrás, dice que tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros podemos y debemos discernir.
Dice, ya no estamos bajo el dominio del pecado, podemos vivir en santidad. ¿Qué significa la palabra santidad? ¿Alguien sabe qué significa? Apartados del mundo. Apartados. Estamos capacitados para apartarnos. Hermano, el hecho de que pequemos no estamos obedeciendo a Dios cuando pecamos, porque lo hicimos nosotros mismos. Dice, tenemos poder sobre el pecado. ¿Por qué no nos apartamos? Entonces, esa es otra bendición. Mire otra bendición que Dios nos ha dado. Herencia eterna. Herencia eterna. ¿Cuántos se alegran aquí de recibir una herencia cuando sus padres ya no estén? Hay veces uno puede llegar a pensar, mi padre no me va a dejar nada cuando muera. No me va a dejar nada. Uno quisiera, como les decía el domingo, a lo mejor le hubiera gustado a uno que su padre, la familia de uno hubiera sido los Rockefeller o los Rothschild, pero no. Pero dice la Biblia que tenemos una herencia mayor, una herencia, esa herencia que estos hombres le van a dejar a sus hijos, es una herencia que solamente existe en la temporalidad, es temporal. La herencia que Dios nos ha dejado, una herencia incorruptible reservada en los cielos para nosotros, incorruptible, no se corrompe. Es incorruptible, reservada a nosotros en los cielos, está fuera del alcance. Si usted ve, hermano, donde está el ser humano, allí hay corrupción, allí hay confusión. Todo se corrompe en nuestras manos, todo se corrompe. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Que la esperanza de nosotros no está en las manos del hombre, no está en las manos del hombre. Vaya a primera de Pedro, el capítulo 1 y el verso 3. Una herencia incorruptible. Primera de Pedro 1, 3 al 4, vamos a leer. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Mire lo que dice el versículo 14. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Reservada para los cielos de nosotros. No se encuentra en el planeta Marte, no se encuentra allá. No se encuentra. El hombre a lo mejor puede llegar un día a Marte, no sé. Pero dice que esta herencia incorruptible se encuentra reservada en los cielos. ¿Qué es otra bendición que hemos recibido? Guardados por el poder de Dios. Guardados por el poder de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros para consolarnos y guiarnos. Dice, guardados por el poder de Dios. Nuestra salvación está segura por el poder de Dios, no por nuestras fuerzas. Esa es la seguridad, esa es como firme ancla, dice un pasaje. Dice, nuestra salvación está segura por el poder de Dios. Vaya allí mismo al capítulo, primera de Pedro 1, aquí mismo en el 5. Dice, lo dice en alguna parte de la Biblia donde nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¿O somos guardados por nuestras propias fuerzas? ¿O es Dios en realidad el que nos guarda? Dice, guardados por el poder de Dios. Primera de Pedro 1:5 dice que ahí no estábamos leyendo, dice que soy guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe.
¿Cómo está eso? Mediante la fe. Hay quien piensa que nosotros podemos perder la fe, que la fe se genera en nosotros. ¿Cómo dice aquel pasaje de Hebreos, el principio que leíamos? Dice que es un don de Dios. Que somos guardados, dice este pasaje, mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder de Dios. Vamos a ir un poco más rápido. Consuelo, tenemos otra bendición espiritual. Consuelo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros para consolarnos y para guiarnos. Vaya allá a San Juan 14:16. Catorce 16. Dice que somos guardados. Guardados. Mire, Juan 14. Consuelo, Dios nos da el consuelo espiritual. El Espíritu Santo habita en nosotros para consolarnos y para guiarnos. El versículo 16 dice 14, estamos leyendo San Juan 14, 6 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo que está en nuestros corazones para guiarnos, que es otra bendición que Dios nos ha dado. Participación de la naturaleza divina. Mire lo que dice. Dios comparte con nosotros su naturaleza espiritual para alejarnos de la corrupción del pecado. Vaya a 2 de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4, vamos a leer. Dice 1:4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la corrupción. Participación de la naturaleza divina. Dios comparte con nosotros su naturaleza divina espiritual para alejarnos del pecado. Vamos a ir un poquito más rápido. ¿Qué es otra bendición que Dios nos ha dado? Nueva identidad espiritual. Una nueva identidad espiritual. Somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Somos hechura de Dios, creados para buenas obras. Vaya a aquel pasaje de 2:10. Efesios 2:10. Es un pasaje también muy conocido. Dice 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Para que anduviésemos en ellas, no para hacerlas, para andar en ellas. Hacer es diferente a andar en ellas. Andar en ellas. Somos hechura de Dios, creados para buenas obras, no por buenas obras. Somos creados para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras.
Dice otra bendición. ¿Cuál es otra bendición que Dios nos ha dado? Yo creo que esta es la última que vamos a ver. Somos hechos templo del Espíritu Santo. Esa es otra bendición que Dios nos ha dado. Templo del Espíritu Santo. Nuestra vida ya no nos pertenece porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Esta palabra, cuando dice que el Espíritu Santo habita en nosotros, no quiere decir que el Espíritu Santo vive como un inquilino en nosotros. No, habita, tiene que ver con el dueño de la casa, con el dueño. Entonces, dice, vaya a Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios. Somos hechos templo del Espíritu Santo. Vaya a Primera de Corintios 6, 19. Dice 1 Corintios 6, 19, dice, vamos a leer hasta el 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿No se ha fijado que hay veces uno le llama templo a este lugar? Y uno puede ser muy celoso con este lugar, con este local que tenemos acá. Y está bien serlo. Pero lo curioso es que somos hay veces más celosos con este local que con nuestro templo. Dice el 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, el versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Entonces somos hechos templo del Espíritu Santo. Y ahora este templo ya pasó a ser en segundo plano, es importante, pero nuestro templo es nuestro cuerpo. Y así, hermanos, vamos a dar por concluido. Estas son 21 bendiciones que hemos visto donde Dios nos ha puesto. Donde nosotros los cristianos debemos meditar, debemos vivir en ellas y debemos considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso debe impulsarnos a vivir una vida diferente de la gente que no es cristiana. Así que vamos a orar. Padre, gracias te doy, Señor, por la lección, Señor, de este día. Señor, danos, Señor, ese corazón para poder, Señor, meditar en tu palabra, para poder recibir, Señor, para poder vivir.